Una vez más, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor estar aquí con ustedes nuevamente. Y como le dije hace un instante, el título de hoy se llama Enterrando el Niño Muerto. Y escuche, obviamente, hermano, hoy es el primer domingo del año. Y como decía nuestro hermano hace un instante, creo que todos lo iniciamos como siempre, con planes, resoluciones, metas, deseos en todas las áreas. Hace exactamente una semana, hermanos, estábamos despidiendo el 2023. Hace exactamente una semana, el domingo. Y pudieron haber quedado muchas cosas en nuestras vidas que necesitamos enterrar y a la vez engendrar nuevas cosas. Así que vamos a pasar a lo siguiente. Mire, de alguna manera todos hemos oído esta desafortunada historia en el varón que la Biblia llama un varón conforme al corazón de Dios. Muy interesante, porque este fue uno de los títulos que Dios mismo dijo de David. He hallado un varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero, todo lo que a mí me agrade. Y es importante que analicemos algunas cosas que tienen aplicación en nuestras vidas de manera personal y a la vez relacional. Porque si no aprendemos y vemos la enseñanza que se esconde o que está introducida en esta parte de la Escritura, no vamos a aprender absolutamente nada. Y una de las cosas que más admira al ser humano y a cada uno de los hijos de Dios debería admirarnos y sorprendernos, es que en todo momento cuando el ser humano peca contra Dios, siempre el que toma la iniciativa para ir al pecador es Dios. Por eso claramente en el verso 1 empieza diciendo en la primera parte del verso: Jehová envió a Natán a David. Fue Jehová quien envió al profeta Natán a David. Hermano, si estudiamos un poquito el capítulo 7, nos vamos a dar cuenta ahí en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, que fue Natán el que fue y le dijo a David: David, Dios te ha escogido. De hecho, en el capítulo 7, en el verso 4, Natán le dice a David: ¿sabes qué? Vas a ser rey. O sea, reconfirmando. Y habían pasado del capítulo 7 al capítulo 12 un buen tiempo. Habían pasado muchas cosas. Y uno de los mentores de David era Natán. Natán fue uno de los mentores de David. El primero obviamente fue Samuel, después Natán. Pero lo interesante es que cuando David, hermanos, comete el pecado con Betsabé, que conocemos la historia, que, hermano, y hay muchísimo que hablar de ahí, pero conocemos la historia que David dice que cuando tenían que salir los reyes a la guerra, David se quedó en su palacio, la ociosidad, todo. Usted conoce el contexto histórico. Mire, habían pasado bastante tiempo, hermano, en que David había cometido este pecado, este horrible pecado. Y durante ese tiempo David no llamó a su mentor. David no llamó a su mentor. David, hermano, como que de alguna manera estaba tratando de negociar, como que de alguna manera estaba tratando de tapar el sol con un dedo. Pero escuche, lo interesante, hermano, es que Dios amaba a David, a pesar de que David pecó. Dios seguía amando a David, hermano, y David no envió a llamar a Natán. Fue Dios quien envía a David a Natán. Y mire, es una de las cosas interesantes en la cual tenemos que analizar nuestra relación con Dios. ¿Por qué Dios no le habló a David? ¿Por qué Dios no le habló a David si David, hermano, hablaba con Dios? Si David podía escuchar la voz de Dios. Y aquí viene un principio. ¿Hace cuánto tiempo usted no escucha la voz de Dios? ¿Hace cuánto tiempo usted viene a la iglesia los domingos? Escucha la escuela dominical, escucha la predicación, escucha el estudio los miércoles, pero parece que nuestros oídos están de acero, no penetra una sola palabra. David tenía una relación con Dios antes, hermano, y David no escuchaba a Dios. David estaba, hermano, de alguna manera meditando, reflexionando: ¿cómo arreglo este asunto? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, Dios toma la determinación y le manda a Natán. Le manda a Natán a David.
Y esto, hermano, adviertas esto. Aunque Dios puede permitir que sus hijos caigan en pecado, no permitirá, escuche, que permanezcan en él si su hijo o su hija está dispuesto a arrepentirse. David, hermano, había caído en pecado, pero David, hermano, no se había arrepentido. De hecho, había pasado ya bastante tiempo. El niño ya había nacido, ya habían pasado, hermano, obviamente más de 9 meses. Más de 9 meses, porque claramente dice ahí que el niño ya había nacido. Pero David, hermano, estaba como ahí haciéndose de la vista gorda y ahí medio negociando. Y Dios, hermano, manda a David, a su mensajero, a Natán. Mire, y bendita misericordia de Dios, porque Él siempre nos busca antes de que nosotros le busquemos. Él siempre nos busca antes que nosotros demos el paso inicial. Él siempre nos busca. De hecho, Cristo dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todos estábamos perdidos y Él nos vino a buscar. Por eso, hermano, si Dios no nos buscara, qué desgracia sería para nuestra vida. Ahora, el mensaje de Dios debe de recibirse, hermanos, de la manera correcta. Porque en el capítulo 7, en el verso 4, Natán le da un mensaje a David de promesa. Y oiga, David lo recibió con gozo, pero en esta parte le da un mensaje de ira, de reproche, y David tenía que aguantar ese mensaje. Ahora, escuche esto, hermano. Cuando Natán viene a David, hermano, es muy interesante, porque mire, Dios le dice a Natán, ve y dile a David de esta manera, ve y dile a David esto que te voy a decir. Y obviamente Natán, hermano, era el profeta de Dios, era el sucesor de Samuel. Y Natán, hermano, mira lo interesante. Natán no dijo, allá que se las arregle como pueda, ha pecado, ha asesinado, ha hecho algo terrible. No, Natán dijo, está bien, yo voy a ir. De hecho, Natán no tuvo a David por enemigo. Natán seguía viendo a David como un hermano, aunque David había pecado. Otra cosa, Natán, hermano, no vio a David como el rey supremo. Mire, los profetas, hermanos, en ocasiones respetaban mucho al rey, pero en ocasiones los reyes, hermanos, le tenían miedo a los profetas. Por eso en ocasiones le preguntaban al profeta, ¿vienes en son de paz o en son de guerra? Y podemos ver el contexto histórico. Cuando Samuel fue a ver a Saúl, que le dijo, ¿no te dijo Dios que mataras y acabaras hasta con el rey? Saúl, hermano, respondió, sí, pero he apartado lo mejor para Dios. Claramente la Biblia dice que Samuel dijo, tráigame al rey, a ese rey. Agarró una espada y dice que descuartizó al rey enemigo. Mire, la gente le tenía miedo al profeta de Dios. Y Natán, hermano, mire, no pidió audiencia. Natán no pidió cita. Natán no pidió, hermano, un appointment. Natán sencillamente ve y se presenta ante David y le dice, hermano, David, quiero contarte una historia. Fíjate que había un hombre, un rico y un pobre, y usted conoce la historia. Y después de la parábola, hermano, qué sorpresa que Natán le dice a David, tú eres ese hombre. Ahora, cuando viene esta confrontación, hermanos, cuando viene esta confrontación, David reacciona de la manera en que debíamos reaccionar todos y cada uno de nosotros actualmente. Porque claramente dice el verso 13, entonces dijo David a Natán. Mire, primero le dice Natán a David, después le dice David a Natán. Y vea lo que dice el verso 13. Pequé contra Jehová. Ahí empieza la restauración de la relación entre David y Dios, reconociendo su pecado. Pequé contra Jehová, pequé contra Dios. Y posiblemente David dijo más cosas en base al Salmo 32 y al Salmo 51. Posiblemente, hermano. Lo interesante es que cuando David, hermano, reconoce su pecado, hermanos, esta confesión de arrepentimiento, mire, trae a David la oportunidad de restaurarse. Natán percibió que verdaderamente David estaba arrepentido. Y mire lo que dice el verso 13. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora, David
hermano, en base a la ley mosaica, David debía haber muerto, hermano, por varias razones. Por adúltero, por asesino. David merecía muchas cosas. Pero, hermano, entra la bendita misericordia, la bendita misericordia de Dios. Porque, mire, Dios podía haber aniquilado a David. Dios podía haber exterminado a David. Dios podía haber matado a David. Pero ¿sabe lo que Dios decide hacer? Prolongar su misericordia. Aplicar misericordia. Y usted se preguntará, y cualquiera se preguntará, pastor, ¿pero por qué no hizo eso con Saúl? Bueno, con Saúl el asunto fue diferente. Porque en este caso, hermano, David cometió una falla moral. Pero el problema de Saúl que fue un pecado espiritual. Saúl acudió a una bruja. Saúl, hermano, realmente invocó demonios. Y obviamente, en base al contexto histórico, Saúl no, en la línea regia, no podía ser rey. El caso, hermano, que en este asunto, David le dice a Natán, he pecado contra Dios. Y Natán le dice a David, de parte de Dios, no morirás. Jehová ha remitido tu pecado. Jehová ha quitado tu pecado, no morirás. Ahora, cuando Natán le dice esto a David, obviamente, hermano, David se sintió en paz. Y aquí hay algo tan tremendo. ¿Saben por qué? Porque hasta el día de hoy la misericordia de Dios se prolonga sobre nosotros. Y te quiero decir a ti, querido oyente, no importa quién tú seas, aún si hay pecado en tu vida, en mi vida, en la vida de cualquiera, Dios tiene misericordia y Dios te da una oportunidad más. Pero ¿saben cuál es el requisito? Hay que reconocer que hemos pecado. Hay que reconocer que hemos pecado contra Dios. Y sigamos adelante. Mire, cuando David reconoce su pecado, obviamente, hermano, David recibe la noticia, no vas a morir, David, no vas a morir. Pero inmediatamente viene el verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahora, escuche esto. Claramente, hermano, Natán pronuncia una sentencia de muerte contra el niño. Contra el niño. Mire, Dios va a vindicar su honor, mostrando su ira contra David por este pecado. Y dejando que el mundo vea que aunque ama a David, aborrece el pecado que David había cometido. Y escuche, por favor, esto es muy interesante y muy serio. Conforme a la aplicación que Dios da aquí con David, en David se estaba cumpliendo exactamente lo que Éxodo 25 y 34:7 estaba estipulado en la ley de Moisés. Dice, por causa del pecado de los padres, se maldecirán los hijos. O sea, por la causa del pecado que un padre pueda cometer, la maldición va a caer sobre el hijo. Y no solamente dice eso, dice sobre el hijo, sobre el nieto, sobre el bisnieto, primera, segunda y tercera generación. Ahora, no se preocupe en base a la dispensación que estamos viviendo, porque después Dios, hermano, establece su orden perfecto. Pero en este caso, Dios le dice a David a través de Natán, ese niño va a morir. Ahora, realmente fue muy grave la acción de David, porque la acción de David hizo que los filisteos, todos los enemigos de Israel, blasfemaran el nombre de Dios. ¿Qué se refiere cuando dice con tu acción hiciste que blasfemaran los enemigos de Dios? Bueno, los enemigos de Dios decían, ahí está el gran rey, el hombre conforme al corazón de Dios. Miren lo que acaba de hacer. Mató a su general, le quitó la mujer, hizo cosas terribles. Y hermano, todos nosotros de alguna manera podríamos decir, wow, qué tremendo. Pero la aplicación y la reflexión, hermano, es que ¿acaso nosotros no hemos hecho lo mismo? ¿Acaso no hemos hecho acciones a través de las cuales el converso dice, para ser cristiano, como ese o como esa? ¿Para qué? Para ser un hipócrita más que va a la iglesia
brazo, ¿para qué? Para ser un falso como esos que van a la iglesia a cantar aleluya, gloria a Dios y vivir como viven, ¿para qué? Porque miren lo interesante, hermano. Todos de alguna manera hemos hecho acciones que han provocado que Dios se ha blasfemado. ¿Quiénes son los que producen divisiones en las mismas iglesias cristianas? Los mismos cristianos. ¿Cuántos pleitos puede haber entre nosotros, entre mismos cristianos? Por eso la gente dice, mira estos cristianos peleando y dicen que son hermanos, y dicen que son hermanos, y van a la misma iglesia, mira cómo se andan peleando. Disensiones, críticas, murmuraciones. No hay cosa más terrible que un cristiano hable de otro cristiano delante de gente que no es cristiana, peleándose, compitiendo, llenándose de envidia. ¿Acaso no en nuestros trabajos, en los trabajos laborales allá afuera? ¿Cuántas veces en nuestras conversaciones salen maldiciones, sale basura, salen mentiras, salen chismes? Y la gente dice, mira al cristianito cómo está hablando. Mira al cristianito lo que está diciendo. ¿Acaso no los cristianos todavía hacen trampas para agarrar mejores trabajos? ¿Acaso todavía los cristianos, no le roban al trabajador? ¿Por qué creen que hay trabajadores, hermano, que no se convierten a Cristo? Porque el pastor que es cristiano le está robando salario. Y la gente dice, ¿y eso qué es cristiano? Hermanos, podemos juzgar a David, pero primero juzguemos a nosotros. Podemos señalar a David, pero primero señalémonos nosotros. Porque todos hemos pecado. Todos. Quiero decirle que la situación y la condición que estamos viviendo actualmente es algo muy terrible en base al porcentaje que estadísticamente arroja las cifras. Quiero que sepa que ahorita en este tiempo el porcentaje de divorcios en las iglesias cristianas y de cristianos ha rebasado al secular. Hoy se divorcian más los cristianos que los que no son cristianos. El porcentaje está muy alto. Mire, hermano, quiero que por favor reflexionemos en esto. Todos hemos pecado. ¿Cuántos jovencitos y jovencitas en su escuela todavía andan maldiciendo, andan mintiendo? Todavía muchos de los jovencitos, y lo más triste, que son jóvenes que pueden cantar en el grupo de alabanza, ser parte del grupo de alabanza, ya están en fornicación, están consumiendo drogas, están consumiendo alcohol, están haciendo cantidad de cosas. Y los otros jovencitos dicen, miren, dice que canta en el grupo de alabanza. Miren, dice que es parte del grupo de alabanza. Todos hemos pecado. Todos somos dignos de muerte. Todos hemos pecado. David cometió algo horrible. Pero miren lo interesante que Dios manda a través de Natán. Y cuando David dice, he pecado, Natán le dice, ¿sabe qué? Dios ha remitido tu pecado y no morirás. No vas a morir. Y escuche esto, hermano. Dice el verso 14, al final del verso 14, dice ahí textualmente: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y el 15: y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado y enfermó gravemente. Mire, ¿quién hirió a ese niño? Dios. ¿Y enfermó cuánto? Gravemente. Hermanos, escuche, esto es un caso muy peculiar. Jehová hirió a ese niño. Y podemos preguntarnos, pero ¿por qué a una criatura inocente? ¿Por qué a alguien que no conocía pecado? ¿Por qué? Bueno, escuchen lo interesante, hermano. Ese niño era el resultado de una relación netamente carnal. ¿Cómo se llamaba ese niño? La Biblia no da el nombre. Ese niño era el resultado de una relación carnal. Y mire, piense un poquito cuánto amaba David a ese niño,
que la Biblia no dice, hermano, al menos de sus otros niños, de sus otros hijos pequeños, que David se angustiara tanto como por sus otros hijos. Obviamente, le dolió, dice en la Biblia más adelante, que David lloró cuando mataron a su hijo Absalón. Pero ya Absalón era un joven grande. De hecho, Absalón quiso matar a David como resultado de este asunto. Pero lo interesante, hermano, es que en realidad, cuando Natán le dice a David: David, tu pecado ha sido remitido, no vas a morir, pero ese niño va a morir. Y dice que Jehová hirió al niño y enfermó gravemente. Enfermó gravemente ese niño. Ahora, ¿qué hace David? Bueno, claramente ve el verso 16 al 18. Dice: entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, no comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Oiga, 7 días duró enfermo ese niño. 7 días. Y durante ese tiempo, ¿qué hace David? David ruega, David ora, David ayuna, David se humilla ante Dios. Obviamente David amaba a ese niño. Mire, y literalmente ese niño muere. El niño no murió como un sacrificio por los pecados de David. Alguien dijo: es que ese niño tenía que pagar por los pecados de David. No, no es cierto. Ese niño no murió como un sacrificio por los pecados de David. Ese niño murió como consecuencia del pecado de David. Ese niño murió como resultado de la desobediencia de David. Y aquí hay un punto muy importante que yo debería ponerme a analizar. ¿No será que mi desobediencia puede estar afectando a los que están detrás de mí? ¿No será que mi pecado puede afectar a mi futura generación? Mire, la bendita promesa es que el Señor es un Dios misericordioso. Y esto es muy tremendo. ¿Por qué? Porque mire, hermanos, David amaba a ese niño. David no quería que ese niño muriera. Ahora, si usted me pregunta, o si usted analiza la escritura, David amaba a Betsabé totalmente. David amaba a esa mujer. David amaba a esa mujer, hermano, y la amaba a tal grado que fue la mujer con la que, de hecho, fue la que enterró a David. Pero, hermano, el problema de este asunto es que ¿cuánto le afligió a David ver sufrir a su hijo? David rogó, David ayunó, David oró, David se humilló. Pero ese niño estaba destinado a morir. Mire, alguien dijo: Dios fue cruel. No, Dios fue justo. Justo y a la vez misericordioso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando ese niño muere, ¿a dónde fue? Derechito a la presencia de Dios. Ese niño no fue al infierno, no fue al limbo, no. Él fue derechito a la presencia de Dios. Pero le quedó el sufrimiento a David. ¿Por qué? Porque ese niño era fruto de una relación carnal. Diga, relación carnal. Mira, hermanos, lo que voy a decir es algo tan tremendo. Hace mucho tiempo yo le pregunté aquí en una predicación: ¿qué lo une con su esposo o su esposa? ¿Qué lo une a su cónyuge? ¿Qué es lo que le une a su cónyuge? Y en el caminar de 21 años de pastor, ¿sabe que hemos visto casos muy tremendos? Que hay matrimonios que los unen todo menos el amor entre ellos y el amor a Dios. ¿Sabe que yo he conocido matrimonios que los une el sexo? ¿Sabe que hemos tratado matrimonios que los une el dinero? Que son matrimonios, hermanos, que se asocian, pero cantidad de dinero. O sea, hay muchas cosas que unen al ser humano entre pareja. Y por eso, hermano, en este caso David amaba a Betsabé. Pero el problema es que esta relación empezó de una manera totalmente incorrecta. Betsabé era casada. Urías era uno de los hombres más fieles de David.
Y cuando David ve a esta mujer en capítulos anteriores, dice que quedó prendido de ella. Y obviamente era el rey. ¿Quién hubiera querido estar con el rey? ¿Quién no? El problema es que la ley de Dios no se puede quebrar. Y cuando David, hermano, usted conoce toda la historia de lo que quiso hacer. Es muy tremendo, pero ese es el punto. Cuando David, hermano, se mete con esta mujer, era una relación ilícita. Era una relación totalmente inválida, inapropiada por Dios mismo. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque de ese fruto carnal, de esa pasión carnal, surge un fruto. Y aquí vamos a ver lo relacional. Lo relacional. Querido hermano, mire, por favor escuche esto. Quizás han sido muchas las ocasiones en que hemos tratado de desarrollar relaciones con alguna persona en particular. Esto que le voy a decir, por favor, póngale mucha atención. Posiblemente hemos tratado de desarrollar relaciones con muchas personas, con otras personas. Pero lo único que hemos logrado es que en esa relación siempre se muera algo. Se muera la confianza, se muera la lealtad, se muera la fidelidad, se mueran muchas cosas. Y creo que sería excelente autoanalizarnos. ¿Por qué? Porque en ocasiones queremos desarrollar una relación y que haya un fruto positivo cuando esa relación está en una naturaleza carnal, en una naturaleza caída. Y hermano, todo apunta a que eso va a morir. Esa relación va a morir. ¿Por qué? Porque no está en el fundamento correcto. No hay verdad, no hay honestidad, no hay transparencia, no hay fidelidad. ¿Y sabe qué? Al final de cuentas se muere eso. Y esto fue lo que pasó con David y Betsabé. Natán le dice a David: tu pecado ha sido remitido, no vas a morir, pero ese niño va a morir. El fruto de esa relación va a morir. Tiene que morir. Y mi hermano, es interesante porque, mire, hay cosas que ya están muertas. Esto que le voy a decir es muy fuerte, pero es una realidad. Hay cosas que ya están muertas en su vida. Hay cosas que ya murieron. Hay cosas que usted ya no va a poder cambiar en lo carnal, en la naturaleza caída. Ya no se puede cambiar porque ya están muertas. Y si usted analiza Apocalipsis capítulo 3, particularmente por allá por el verso 7, después usted lo ve, Dios hace una advertencia cuando le escribe a esta iglesia y le dice: no dejes morir las cosas que están a punto de morir. Escucha, hay cosas que ya están muertas, pero hay otras que ya están muriendo en su vida. Y obviamente esto se refiere a lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay muchos que están dentro de las iglesias cristianas, pero espiritualmente están muertos. Ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no tienen pasión por congregarse, ya no tienen ánimo de servir. ¿Sabe qué? Están muertos. Y por eso en Apocalipsis Dios dice: tú dices que estás vivo, pero estás muerto. Por eso, mire, aquí no piense en alguien más, aquí no se enfoque en alguien más. Pensemos de manera personal e individual. ¿Qué es lo que está muerto en mi vida? ¿Qué es lo que ya se murió? ¿Se murió la pasión por Dios? ¿Se murió el anhelo y el deseo de buscar de Dios? ¿Se murió el anhelo y el deseo de seguir conociendo de Dios? ¿Se murió el deseo de servir? ¿Qué es lo que se ha muerto en su vida? ¿Y qué es lo que en realidad ha surgido? En este caso, Dios le dice a David a través de Natán: ¿sabe qué? Ese niño va a morir. ¿De qué morir? Va a morir. Porque es resultado del pecado. Hermano, ¿cuánta gente, escuche, se aflige
por lo que ya murió, por lo que ya está muerto. Y sé que lo que le voy a decir, hermanos, es algo muy fuerte. Pero ¿por qué está sufriendo por algo que ya está muerto? ¿Ah? Por algo que ya está muerto, no que está a punto de morir. ¿Por qué usted va a seguir sufriendo por algo que ya está muerto? Aun cuando haya amado eso algo o ese alguien. Dice claramente, hermano, del verso al 18, que David rogó, oró, ayunó por ese niño. Pero ese fruto estaba destinado a la muerte. Esto es muy profundo, hermano. ¿Por qué? Porque mire, en realidad las oraciones de David, hermano, no eran por chantajear a Dios. Las oraciones de David eran honestas, eran sinceras, no eran para manipular a Dios. Pero ese niño estaba destinado a la muerte. Era el fruto de una relación ilícita. Dios le dijo a David a través de Natán: no vas a morir, David, pero ese niño va a morir. Ahora, ¿David amaba a ese niño? Sí. ¿David amaba a Betsabé? Sí. Miren, cualquier otro hermano, ¿sabe quién hubiera matado? Al hombre y a la mujer, a Betsabé y a David. Pero la misericordia de Dios va más allá de nuestro entendimiento, hermano. La misericordia de Dios va más allá. Mire, vuelvo a repetirlo. Si usted es honesto con usted mismo, y por favor, hermano, mire, estamos iniciando un nuevo año. ¿Por qué este año no decidimos que las cosas sean diferentes? Y en vez de tener relaciones que netamente la fortalecen solamente la carne, el pecado, el egoísmo, el orgullo, la arrogancia, ¿por qué no nos enfocamos en algo que realmente es espiritual y desarrollamos relaciones que fortalezcan lo espiritual? Por eso, mire, y se lo vuelvo a repetir para ver si esto le remueve la conciencia, pero ese exclusivismo de esos grupitos que siempre se hace, ¿sabe qué? Solamente es el mismo grupo que un día ese grupo va a chocar entre ellos y se van a desbaratar, traicionándose entre ellos. Por eso Cristo dijo: cuando hagas comida, no invites a los que te van a volver a invitar, invita a aquel que no puede devolverte el favor. Pero ¿qué hacemos? Nos obstinamos, nos aferramos, solo mi grupito, mi grupito, mi grupito, y los otros. Y no queremos ver la verdad. No nos damos cuenta que cada vez nos endurecemos más contra lo que Dios quiere que tenga vida. ¿Por qué no cambiamos nuestra mentalidad, hermanos? Y en vez de estar criticándonos, señalándonos, se están muriendo literalmente relaciones entre hermanos, porque queremos que haya relaciones fuertes, pero en la carne, comiendo. ¿Por qué ese grupo que tanto invitamos a esas comiongas, por qué no las invitamos a orar y a ayunar y a fortalecernos espiritualmente? ¿Saben por qué? Porque no queremos lo espiritual, porque queremos alimentar lo carnal, pero no lo espiritual. Alábelo. Mire, cuando David le dolió ver sufrir a su hijo, dijo: yo me voy a humillar ante Dios. Voy a rogar por ese niño, voy a rogar, quizás Dios cambie de opinión. Dios no iba a cambiar, hermano, porque ya estaba destinado ese niño a la muerte. Mire, quiero que por favor sea maduro o madura, no importa quién usted sea, y reciba esto que le voy a decir. Ya no llore por algo que está muerto. ¿Hace cuánto tiempo usted ha tratado de tener una amistad con esa persona, con esa hermana, con ese hermano, y no quiere? ¿Sabe qué? Ya no sufra por eso que está muerto. Ame a esa persona, ámela como la palabra de Dios nos enseña, pero ya no sufra por eso. Porque mientras la otra persona no quiera una relación madura, espiritual, siempre va a surgir lo carnal. ¿Qué es lo carnal? Es que me exige, me presiona, me demanda. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque quiere que crezcas, que madures, que dejes esas niñerías espirituales, que seas una persona de carácter. Fíjense que David, no vemos una parte, hermano, que David le ha dicho a Natán: Natán, soy el rey, te voy a matar. No, hermano, David sencillamente acepta lo que Natán le dice. ¿Y sabe qué es lo que nos hacemos nosotros? Aceptar lo que alguien nos dice. Que alguien nos diga: hermano, estás mal. ¿Y a ti qué?
Hermano, te equivocaste. ¿Y a ti qué? Natán le dice a David, no morirás, pero ese niño va a morir. Ahora David, hermano, oró, rogó, ayunó. David amaba a ese niño. Pero cuando David se da cuenta que ese niño, hermano, mire, imagínense, iban, dice, los ancianos, sus consejeros, y le decían al rey, oh gran rey, voy a argumentar, levántate ya del polvo, come algo, Señor. Dice que David, no, aquí déjeme, yo voy a seguir orando y ayunando por este niño. Pasaron 7 días y de repente David ve al grupo de consejeros, de ancianos, cuchicheando. No vemos que Dios le haya revelado a David. David intuyó y David dijo, ¿verdad que ya se murió el niño? Y él responde, sí, ya se murió. Lo interesante, mire lo tremendo, hermano. Vea esto. David, hermano, era un varón conforme al corazón de Dios. Por favor, escuche esto, porque esto es una aplicación entre nosotros. David, hermano, era un hombre que en realidad sabía amar a Dios, hacía lo que a Dios le agradaba. El gabinete, por decirlo así, de David, hermano, era un gabinete, hermano, que amaba a David. Pero en ese punto de David, dice que tenían miedo de decirle a David que el niño había muerto. ¿Por qué? Porque dicen, si así se afligía estando ese niño en vida, ¿cómo va a reaccionar ahorita que el niño ya se murió? ¿Qué tal si nos vuela la cabeza? ¿Sabe que hay veces que a usted y a mí nos da miedo decirle a alguien, oye, ya deja eso? ¿Qué tal si me ofende? ¿Cómo va a reaccionar? Bueno, Dios empieza a tratar con David. Dios empieza a tratar con David. Y cuando ve que los ancianos, los consejeros, están cuchicheando, David le dice, el niño ya murió, ¿verdad? Mire, cuando él viene ante el grupo de consejeros, posiblemente se dieron un codazo. Díselo tú. No, díselo tú. No, díselo tú. Si fue la cabeza, que vuele la tuya. Mire, ¿sabe dónde Dios trata con el ser humano? En el punto más bajo de su humillación. Allí David se humilló, allí David oró, allí David ayunó, allí. Voy a ponérselo más gráfico. ¿Sabe dónde Dios trata más con el ser humano? En la muerte. Cuando murió ese niño, es cuando David llegó al punto donde reaccionó. Mire, lo decía el hermano Rosendo ahorita en la mañana. El hombre estuvo a punto de morir y ahí fue donde conoció a Dios. Y esta es la pregunta. ¿Usted quiere llegar al umbral de la muerte misma para poder conocer? O sea, ¿usted quiere conocer a Dios por las malas? ¿Usted quiere conocer a Dios, hermano, en un lecho de muerte, o hasta que se le muera un hijo o se le muera una hija? ¿Usted quiere conocer a Dios así? No necesitamos llegar a ese punto. El punto es arrepentirse. Cuando David, hermano, se da cuenta que el niño había muerto, vea lo que dice el verso 20. Dice el verso 20. Bueno, el 19 dice, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Ahora, hago un alto ahí. Cuando le dicen a David, ha muerto, hermano, ¿qué habrá esperado esa gente? Muchas reacciones. Lo interesante que ver el verso 20 dice, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Oiga, qué tremendo David, ¿no? Mire, después que murió el niño, David se baña, se afeita, se perfuma, se cambia. ¿Y sabe qué? No le va a reclamar a Dios. ¿Qué hace David? Entra a la casa de Dios y ¿qué pasa? Adora al Señor. Y aquí viene la aplicación. Como decir, mire, lo que van a estar aprendiendo en la escuela dominical es, si usted se lo pierde es asunto suyo. Pero ese es el cuidado que Dios tiene para sus hijos, que aún en la muerte Dios da consuelo. Pero el problema que nosotros, hermanos, estamos viendo que se está muriendo el matrimonio, la familia, los hijos, y ¿sabe qué? No reaccionamos. Estamos viendo que se están, hermanos, sumiendo, enterrando en la indiferencia, en la frialdad, en la tibieza, y ¿sabe qué? No hacemos absolutamente nada. Hasta que llega, dijera nuestro hermano Josué, el trancazo. Es cuando venimos a Dios. Mire,
No espere eso, no espere, por favor. Cuando muere este niño, hermano, David dice, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer. Y dice que David se levantó, se cambió, se bañó, se afeitó, se perfumó y entró a la casa de Dios. ¿A qué? A adorar. ¿Sabe qué, hermano? Aquí viene algo muy, muy importante. Hay cosas que ya están muertas. Ya no se lamente por lo que está muerto. Espere lo que va a ser engendrado nuevamente. Espere lo que viene delante de nosotros, de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando David, hermano, se levanta, se perfuma, todo lo que usted acaba de ver ahí, él va, come, él adora a Dios. Mire, por eso la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque se han de discernir espiritualmente. Los consejeros de David, cuando ven que David se levanta, se baña, se afeita, se cambia, se perfuma, dicen, ¿qué le pasa al rey? ¿Qué le pasa al rey? Si cuando el niño estaba enfermo, oraba, ayunaba, estaba tirado en el suelo, y ahora que ya se murió, ahora se levanta, se baña, se afeita, se perfuma, se cambia. Bueno, aquí viene el punto. Eso es lo que la gente no entiende. Mire, lo que está muerto en su vida está muerto. Ya está muerto. Pero no deje morir las cosas que realmente valen la pena. No deje morir su relación con Dios. Murió el niño, pero no murió Dios. Murió el niño, pero no murió la pasión de David. Se reanimó esa llama a tal grado que entró a la casa de Dios, adoró a Jehová, comió, bebió. Y eso es lo que yo le digo. No deje morir su relación con Dios. No deje morir su relación con su cónyuge. No deje morir su relación con sus hijos. No deje morir su relación con su líder. Porque sabe que es lo que pasa más adelante. David va y busca a Natán. Hermano, y voy a argumentar o voy a parafrasear esto. ¿Sabe lo que le dice más adelante, en capítulos adelante, David a Natán? ¡Hey, Natán! Gracias. Gracias por haberme advertido lo que iba a pasar en mi vida. Gracias porque me advertiste. ¿Y sabes qué? Aprendí la lección. El problema de nosotros, ¿sabe qué? Te dice, hermano, hermana, no deje la oración, no deje de congregarte, te va a ir mal. ¿Sabe qué? Nos entra por aquí y nos sale por acá. Yo le digo a usted, en la edad que tengo y en los años que el Señor nos ha permitido vivir, lo peor que usted puede hacer como padre, como madre, como esposo, como esposa, ¿sabe qué? Descuidar su relación con Dios. Porque ahorita ustedes como padres que tienen hijos, todavía niños, adolescentes, jóvenes, a ustedes les vienen las pruebas más difíciles que puedan imaginarse. ¿Y qué están haciendo? Ignorando la verdad, rechazando la verdad, ignorando la instrucción. Y cuando llega el pecado, ¡ay! No te lamentes porque tú mismo lo provocaste. David, hermano, le agradeció a Natán. Al final de cuentas, David dice, bueno, lo muerto, muerto está. Ya el niño se murió, hay que enterrarlo. ¿Sabe qué? Ahí es donde sale el tema o el título de la prédica. Enterrando al niño muerto. David dice, realmente, hermano, David dice, bueno, al final de cuentas, el niño ya se murió. Y el niño no va a volver a mí. Él no va a venir a mí. Yo voy hacia donde está él. Lo muerto, muerto está. Ese niño no va a regresar. Ese niño no va a volver. Ese niño está muerto. ¿Sabe qué? Lo muerto en su vida, entiérrelo. Lo que está muerto en su vida, ya entiérrelo, por favor. Mire lo interesante, ¿eh? Y esto es algo muy real. ¿Sabe que cuando a una mujer se le muere un feto en su vientre, se le tiene que hacer un legrado? Porque si mantiene ese producto muerto dentro de su organismo, sea en su matriz, en su útero, lo que sea, eso muerto suelta bacterias, suelta contaminación. ¿Y sabe qué? Le va a dar cáncer a esa mujer. Le va a dar cáncer porque tiene en su organismo algo muerto.
¿Qué recomiendan los doctores? Un legrado, un aborto, raspar las paredes internas del útero, sacar todo eso, para que no quede una sola partícula de bacteria que pueda infectar más la vida de esa mujer. Yo le digo algo, ¿cuántas cosas usted y yo podemos tener muertas dentro de nosotros? Y cada vez se produce una metástasis, un cáncer que está contaminando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Yo le digo algo, sáquelo muerto. Sáquelo muerto de su vida. Sáquelo que ya está muerto, porque ¿sabe qué? Lo va a matar. Lo va a matar, lo va a contaminar. David dijo, enterremos al niño y vamos a gozarnos. Dirá, pastor, blasfemia. Oh, ¿sabe por qué? Y aquí viene lo glorioso. Mire, David amaba a Betsabé. Él amaba a esa mujer. Pero empezó esa relación, una relación totalmente carnal. Por eso, mire, cuando ese niño muere, ¿cómo se llamaba? La Biblia lo dice. Pero cuando ese niño muere, a los 7 días, pasó el tiempo de duelo, pasó el tiempo de lloro, pasó el tiempo de lamento. Y por eso, hermano, en el verso, vaya por favor al verso 24, bueno, 23 en adelante, dice, 21 en adelante dice, y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviéndome el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, vivirá el niño. Mas ahora que he muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Easy, fácil. No llore por algo que está muerto. Cristo dijo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y predica el evangelio del reino. Hermano, por favor, sé que esto suene cruel. Pero ¿cuántos están esperando a levantar ya no un cadáver, una momia que está petrificada de hace mucho tiempo? Está muerto. Ya está muerto eso. Le digo, ¿para qué voy a ayunar más? ¿Para qué voy a llorar más? Se murió. Por eso el tema es enterrando el niño muerto. Se murió. Ya no se puede hacer más. No se puede hacer más por eso que ya está muerto. Pero miren lo interesante en el verso que sigue, del 24 al 25. Léalo lo que dice. ¿Está conmigo ahí? Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual ¿qué? Amó Jehová. Y envió un mensajero por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Gedidías, a causa de Jehová. Mire, el primer niño murió. Pero ¿sabe qué es lo interesante, hermano? Mire, esto es muy interesante, porque mire, cuando viene un verdadero arrepentimiento, ¿sabe que Dios nos bendice nuevamente? Señor. Cuando hay dolor porque hemos pecado contra Dios, hermano, ¿sabe qué? Dios va a mandar otro niño para la alegría de nuestra vida. A David le dolió mucho que muriera ese niño. ¿Qué hace Dios? Le manda otro niño. Oiga, yo le digo algo. Dios es un Dios de oportunidades. Porque mire, vea el panorama. ¿De quién había parido el primer niño que murió? Betsabé. ¿Sabe qué es lo interesante? Que con la misma mujer que se le murió el niño a David, con esa misma mujer le llega la bendición. ¿Por qué? Porque ahora lo hacen de una manera correcta. Porque ahora están alineados con la voluntad de Dios a tal grado que dice que ese niño lo amó Jehová. ¿Qué significa Salomón? Varón de paz. ¿Sabe lo que ese nombre simbolizaba para David? Dios, este hijo es el simbolismo de que estoy en paz contigo. Ahora estamos en paz.
Mire, tremendo hermano, esto está tan glorioso. Entierra el niño y engendre algo nuevo. Entierre lo muerto y ponga la visión que vienen cosas mejores para usted y para mí. A tal grado que ese hijo de David que nació, dice que fue el hombre más sabio de aquellos tiempos, el hombre más rico, el que sucedió a David en el trono, el cual honró la memoria de David. ¿Sabe qué? He tenido que enterrar cosas muertas. He tenido que enterrar algo que está muerto. He tenido que enterrar relaciones muertas. ¿Sabe qué? He tenido que cancelar relaciones con gente, hermano, que se ha invertido el tiempo, la vida, dinero, esfuerzo. ¿Sabe qué? Al final de cuentas dicen, no quiero nada contigo. Dios te bendiga. Pero ¿sabe qué? Siempre va a haber un Salomón enfrente. Siempre va a haber alguien en tu camino que tú vas a invertir la vida en esa persona y siempre te va a honrar. Por eso, hermano, esas personas que ya no quieren nada contigo, ¿sabe qué? Entiérrelas en el libro de Dios. Dígale, Dios, te las entrego a ti. Pero hay personas que lo están esperando a usted. ¿Saben para qué? Para traerle alegría, paz, bendición a su vida nuevamente. ¿Por qué? Porque así es Dios. Miren lo que le voy a decir. El pecado de David fue terrible. Pero con la misma mujer que había pecado, le nace el hijo de su alegría, el hijo de su paz, el hijo de su bendición. Y ese niño era amado por Dios. De hecho, por eso Natán viene a David y le dice, David, ese niño que va a nacer se va a llamar Jedidías. Natán le dice a David, ese niño es amado por Dios. Ahora, pongo un paréntesis. Cuando viene Natán a David nuevamente y ve David a Natán, ay no, otro que se va a morir. Mire, el mismo mensajero que es de paz es el mismo mensajero de guerra. El mismo mensajero de vida puede ser el mismo mensajero de muerte. Por eso escuche esto, hermano. Basta ya. Por eso no se pierda los estudios los miércoles. Si usted se perdió el estudio este miércoles, usted no aprendió cómo amar verdaderamente al hermano. Y por eso estamos peleando. Es que ahí no hay amor. No seamos más ignorantes. Aprendamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque este miércoles vamos a aprender cómo amar al prójimo. Y el próximo miércoles, cómo mostrar amor al enemigo. Así que si usted no viene, usted se lo pierde. Pero el punto es este. Mire, ya no haga corajes. Si alguien ya no quiere una relación con usted, si ya no lo invita a sus reuniones, si ya no lo invita a su junta, ¿sabe qué? Deje de estar llorando. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿quién se ha muerto porque no le invitan a una reunión, a una fiesta, a una comida? ¿Quién? El asunto es, ay, ya no me invitan, ay, ya no me involucran. Hermano, por favor, maduremos. Se lo digo en confianza, así como amigos y como hermanos. No hay cosa más linda que disfrutar con tu cónyuge y con tu familia. Se evita uno de tanto chisme, tanta crítica, tanta hipocresía, tanta falsedad. Y no estoy diciendo que así sea la reunión de los cristianos. Espero que no sean así. Pero muchas veces no tenemos el carácter y ¿sabe qué? Solamente vamos a pecar contra los otros hermanos. Mire, ¿sabe de quién aprendió eso David? De Samuel. Dice la Biblia, hermanos, en el primer libro de Samuel, que cuando Saúl pecó, dice que Samuel lloraba amargamente por Saúl. Hasta que Dios le dijo, ¿hasta cuándo vas a dejar de llorar por Saúl, al cual yo he desechado? Y oiga esto, ve y unge a David. Cuando usted deja a un Saúl, ya está un David esperándolo. Cuando se le muere un niño, ya viene otro en camino. Porque Dios es el Dios de la vida, pero también el Dios de la justicia. ¿Y sabe qué es lo glorioso? Que ese hijo Salomón lo tuvo con la mujer que había pecado, con Betsabé. David amaba a Betsabé. Ahora pasa el tiempo, pero mire qué honra le da Dios a David. ¿Sabe quién ha traído paz, gozo, alegría, perdón, redención, salvación a nuestras vidas? ¿Sabe quién? El hijo de David. No, usted no lo entendió. No. Ni siquiera lo entiende. ¿Sabe por qué? Porque despierta, iglesia.
despierte. Por eso ni siquiera lo entendió. ¿Qué ahora quiere decir pastor? Mire, hermano, se lo digo. Dios pone estos mensajes y yo se los doy. Que usted no lo entienda es asunto de usted. Sí, de verdad. ¿Por qué cree que cuántas veces le gritaron a David? Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David. ¿Cómo le gritaron a Bartimeo? David, Señor hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuánta gente le gritó a Jesús? Hijo de David, hijo de David, hijo de David. ¿Y acaso no nosotros somos salvos por el hijo de David? Aquel que le mató un hijo. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que al hijo de David también le alcanzó la muerte. A Jesús. Al hijo de David, a Jesucristo, al Mesías prometido, también dijo: vas a morir por el pecado. ¿Cuál pecado? No tuyo, por el pecado de todos aquellos que han pecado contra Dios. Bendita misericordia de Dios, porque si no hubiera muerto el hijo de David, ¿dónde estaríamos usted y yo? Gloria sea al Señor. Y por eso el Señor es el Dios de la vida. ¿Sabe qué? Eso es lo que marca la diferencia, hermanos. Creo que sí es muy profundo este tema. Es verdad. Pero con esto yo termino. Hermanos, debemos decidir enterrar lo muerto y extendernos a lo vivo, a lo que realmente trae bendición, gozo, paz. Y eso solo lo encontramos en Jesucristo, el Hijo de David. ¿Qué más queremos? No tenga más cadáveres y momias en su vida. ¿No? Por eso, mire, vaya a Apocalipsis capítulo 3. Se lo tengo que leer. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Verso 1 y 2. Vea lo tremendo. ¿Está? Apocalipsis 3, 1 y 2. ¿Estamos ahí? Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas en cesto. Vea lo que dice: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives y qué. Haga un alto ahí. Por favor, analice su vida. Yo conozco tus obras. Tienes nombre de que vives y qué. ¿Qué está muerto en su vida? ¿Qué ha muerto en su vida? Murió su pasión por Dios. Murió su pasión por servir. Murió su pasión por expandir el reino. Y ahora la pasión que tiene solamente son pasiones carnales, dinero, más dinero y más dinero y más dinero. Y dejamos lo espiritual. Miren lo que dice el verso 2. Sé vigilante y afirma las cosas que están ¿qué? Para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mire, ¿qué está por morir en su vida? ¿Qué está por morir? Por eso, ¿sabe qué? Lo muerto, entiérrelo. Entierre lo muerto y dele vida a lo que realmente vale que tenga vida. Hermano, ¿sabe que un muerto huele mal a los 3 días? ¿Sabe lo que la Biblia dice? Que nosotros somos olor de vida para Cristo, pero los muertos son olor de muerte para Dios. Por favor, esto es muy tremendo y con esto termino. Entierre lo muerto. Mire, entierre el año pasado. Sepulte el año pasado. Entierre el año pasado con todo lo muerto que pudo haber tenido el año pasado. Reavive su fe. Reavive su relación con Dios. Reavive su compromiso con Dios. Reavive la pasión por Dios. Porque aquí viene el punto. El Señor dice ahí: tiene nombre de que vives y estás muerto. Gente que se deja de congregar por semanas, por meses, que no viene absolutamente ni a oración, ni los miércoles, ni los domingos a la escuela dominical, a nada, pero dicen que son cristianos. ¿Sabe qué? Están muertos y no lo saben. Por eso, ¿qué está por morir en su vida?
Y eso es fácil de detectar. Cuando ya no siento ganas, cuando ya no tengo ganas. Ahora, no le estoy diciendo que se deje dominar por eso, pero aquí este siervo inútil, ¿sabe qué? Hay veces que no tengo ni siento ganas ni de orar, ni de leer la Biblia, ni de congregarme, ni de alabar, ni de adorar, de nada. Hay veces que estoy predicando sin ganas de predicar. Honestamente se lo digo. Pero ¿sabe qué? Hay un compromiso que tengo con el Señor. Amén, amén. Y ese compromiso me mantiene de pie. Por eso, hoy le digo a usted, querido oyente, a todos, reafirme las cosas que están por morir. Y si usted dice que vive, entonces produzca obras que den vida, no para salvación, sino para su galardón. Porque somos salvos por el Hijo de David, que murió por nosotros. Amén, amén. Y esto se aplica a todos, adultos, jóvenes, adolescentes. No dejen morir lo que está a punto de morir. ¿Cuántos entendimos el mensaje? Entierre lo muerto y espere lo vivo. Amén. Vamos a poner sobre nuestros pies. Y en verdad le digo, si usted permite que la palabra haga un efecto en su vida, hoy venga a este altar y dígale al Señor: Señor, esto está muriendo en mi vida, y perdóname porque necesito que tú le des vida nuevamente. Es su relación, es su decisión. Yo no puedo decidir por usted, pero venga a este altar totalmente convencido de que usted necesita, y yo también, pedirle perdón a Dios y arrepentirnos por el pecado que hemos cometido contra Dios. Es una decisión personal. Así que si usted se siente y usted piensa: yo soy perfecto, yo soy perfecta, no tengo nada que arrepentirme, pues le felicito, está listo para ir al cielo. Pero este siervo inútil reconoce ante el Señor que necesita arrepentirse.